Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un podcast más. Esta vez estoy muy contento porque en nuestra casa se encuentra el pastor Juan Rodríguez, que es originario de San Salvador. Actualmente reside en Silver Spring, Maryland, con 11 años ya de matrimonio. Es pastor titular del Tabernáculo Bíblico Bautista, Bethel, Maryland. Así es. También trabaja como supervisor en una empresa de limpieza y desde abril 2013 reside en Estados Unidos. Así es. Y sirve en el ministerio desde enero 2017. Exactamente. Bienvenido, pastor, a su casa. No, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. De igual manera también pues a todos los amigos, a todos los hermanos que pues van a poder pues ver pues este podcast. Estamos infinitamente agradecidos por la oportunidad y de verdad pues esperamos que sea de mucha bendición pues para todos aquellos que pues va a llegar este mensaje. Gracias, pastor. Y antes de comenzar me gustaría felicitarlo porque hoy es su cumpleaños. Muchísimas gracias. Así que ya compartimos antes de grabar cuando estábamos tratando de organizarlo. Y luego él me comentó que era su cumpleaños. Le dije, no, descanse. Me dice, no. Y eso demuestra la clase de persona que es el pastor. Y la verdad que gracias por darnos este espacio. Gracias a usted y gracias a su equipo de trabajo que nos han atendido pues de maravilla, juntamente pues con nuestra familia que el día de hoy también está presente por acá. Bueno, pastor Rodríguez, háblenos de su vida, de su origen, de dónde creció. Cuéntenos, ¿quién es el pastor Juan Rodríguez? Bueno, una vez más reitero pues nuestro agradecimiento para con todos y pues mi nombre pues como muy bien decía pues nuestro querido hermano y amigo Daniel pues es Juan Rodríguez. Soy originario de San Salvador. Nací un 26 de diciembre de 1978, así que hagamos la cuenta, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues al final pues una persona pues muy curiosa de la vida. Sí. Pues tuvimos la oportunidad pues de venir pues a este bendito país pues en el año 2013, específicamente en el mes de abril. Pero más sin embargo pues anteriormente nos desarrollamos en San Salvador. Okay. Muy curioso la verdad. De hecho pues debo de comentar y que muy orgullosamente lo menciono, mis orígenes pues dentro del cristianismo fue que tuve pues una mamá que siempre estuvo pues muy al pendiente de nosotros, al igual que mi padre, marcando la diferencia que nos desarrollamos pues con mi mamá y con mi abuelo, ya que mi papá emigró a este país desde 1985. Pero más sin embargo, pues mi primera iglesia, la iglesia a la cual pues yo conocí, asistí y servimos también, fue una iglesia llamada Corazón de María, en el corazón de la Colonia Escalón, en San Salvador. Okay. Entonces nos empezamos a desarrollar y al final pues yo creo que a este momento, a lo que Dios ha permitido que seamos el día de hoy, es en el hecho de que Él tiene un llamado especial para cada uno. Luego pues estudiamos pues en un colegio cristiano que por cierto fue como un castigo de parte de mi mamá porque estudiábamos pues en el colegio militar en San Salvador y luego pues por las cosas que estábamos haciendo que no eran del todo correctas y adecuadas, nos inscribieron en el tercer año de bachillerato en el Liceo Evangélico de San Salvador, específicamente en la avenida Cuba, esto es en San Jacinto. Sí. Nuestra casa pues está a los alrededores de la Universidad Evangélica hoy por hoy y no teníamos absolutamente nada que andar haciendo al otro lado de la ciudad. Sí. Pero más sin embargo pues volvemos a recordar que Dios tiene marcados nuestros tiempos porque los tiempos del Señor son perfectos. Sí. Ahí pues conocimos del Señor y salimos pues egresados del colegio en 1996, así que ya tenemos pues algún tiempecito, 27, 28 años promedio de haber salido del colegio. Luego pues empezamos a ir a la universidad. Tenemos pues a este momento pues una base de lo que es eso, no lo hemos concluido, pero luego pues nos dedicamos pues a trabajar. Trabajamos en la banca. Mi primer empleo fue en el Banco Agrícola Comercial de El Salvador en aquel entonces. Luego emigramos a Credomatic por el hecho de que cuando hubo esa fusión de tarjeta de crédito a banco. Correcto. Y luego pues seguimos en esa línea. Al finalizar pues, para no se le larga la historia, mi último empleo en El Salvador durante los últimos 5 años antes del 2013 fue trabajando para Bianca en apoyo terrestre. Ah, buenísimo. Luego venimos para acá en abril del 2013, empezamos a trabajar. De hecho, pues, créanme que mi cambio fue totalmente abrupto por el hecho de que veníamos acostumbrados pues de camisa manga larga, de corbata en algunas ocasiones, ropa de vestir. Y mi primer empleo, pues, gracias a Dios, fue al lado de mi padre. Porque mi padre trabajó
para una compañía de landscaping. Sí. Por los últimos 35 años, o sea que prácticamente fue su segundo empleo acá y literalmente se retiró ahí. Sí. Y eso me permitió a mí, pues como hijo, poder venir y estar pues dentro del grupo de mi papá, que quieras o no, pues habían ciertos beneficios en el buen sentido de que las tareas o lo que se desarrollaba laboralmente ahí, teníamos el privilegio de ser pues un poquitito más suave pues en relación pues a las demás personas que estaban ahí con él. Así que estuvimos ahí pues... ¿Qué edad tenía, pastor, cuando llegó? Ya me preocupó. estaba joven. Sí, estábamos, que tal vez, que lo puedo decir, tal vez fácil andamos por los 35, 37 años. Pero la razón por la que le pregunto es porque su historia también se relaciona con muchas personas, porque cuando llegas y eres un adulto, el cambio es como más drástico. Sí. Ya, de todo, porque usted ya tenía una vida ya y de repente está acá y otro idioma, otro trabajo. De hecho, y tiene como ir adaptándose al sistema. De hecho, pues puedo decir a este momento que mi último trabajo, o sea, relativamente no estábamos mal en relación pues a los salarios pues que en El Salvador se manejaban. Sí, sí. $500, $800 promedio en aquel entonces, año 2012, 2013, en El Salvador, pues no era un salario malo, era un salario pues para vivir pues tal vez no cómodamente, pero sí relativamente holgado. Correcto. En relación a un salario promedio de los $320, $350. Correcto. Ahora bien, vale la pena mencionar conforme a lo que usted decía, mi querido Dani, y es en el hecho de que la actitud de la persona es sumamente importante para poder pues asimilar los cambios de la mejor manera. ¿Por qué razón? En la iglesia pues a estos momentos nos pasa, y yo sé que es una gran dimensión en honor al tiempo, pero en la iglesia pasa este momento que pues vivimos predicando en el buen sentido de la palabra, que los títulos dentro de las iglesias no son eternos, porque iglesia es eterno solo Cristo. Porque el ministerio no es nuestro, es del Señor. Nosotros literalmente en este momento no hemos hecho absolutamente nada para poder literalmente apropiarnos o caer pues en aquel egoísmo involuntario de no querer enseñar a la gente nueva. Y peor aún, no cuidar el corazón del recién convertido a Cristo. Correcto. Entonces, ¿qué le puedo decir? Empezamos a trabajar pues, de hecho, venimos en abril del 2013 al país, un 11 de abril del año 2013, y el día 15 de abril ya estábamos trabajando en la compañía con mi papá. O sea que no hubo tiempo literalmente de conocer nada. Es más, ahora pues bromeamos un poquitito con mi esposa, con nuestro pequeño Juan Carlitos, que nosotros conocimos el Capitolio literalmente 6 años más tarde después de haber venido. Wow. Por el hecho de que pues cuando venimos acá, pues mi esposa se quedó en El Salvador. Sí. Y fue muy doloroso pues en la buena parte, en el hecho de comentar de que ella se quedó con 5 meses de embarazo en El Salvador. Difícil. Porque no podíamos concretar algo, porque sabemos de que migratoriamente pues se caen los procesos. Sí. Entonces ya dijimos que no nos habíamos casado, ¿eh? Entonces, pero más sin embargo pues volvemos a caer en cuenta de que los tiempos del Señor son perfectos y que Él mira nuestro corazón y no nuestra apariencia como mucha gente piensa. Porque a Dios no lo podemos engañar. Exacto. Y al final, ¿qué le puedo decir? Estuvimos en la compañía de mi papá pues por un periodo de 4 o 5 meses promedio. Viajamos a El Salvador porque a mí sí me pusieron en aquel entonces pues una restricción de no poder salir del país por los primeros 6 meses. Viajamos a El Salvador pues en el mes de agosto de ese mismo año. Sí. Nos casamos, tuvimos luna de miel. Así que, qué bueno. Porque mi deseo pues y la intención de mi corazón era que Juan Carlito pues naciera dentro del matrimonio. Correcto. Y gracias a Dios pues lo pudimos hacer. Y al final pues, ¿qué le puedo decir? Pues avanzando en honor al tiempo, hicimos lo que era necesario pues para que la familia pues también viniera. Correcto. Hicimos la aplicación para ellos específicamente en el mes de febrero del año 2014 y en febrero del 2016 estaba aprobado el proceso de residencia de ellos. Qué bendición, ¿no? Porque tarda eso. Vale la pena mencionar, querido Dani, de que la abogada pues que nos llevaba pues ese proceso, que no únicamente me lo llevó a mí, sino que a toda la familia, fue bien incrédula en el buen sentido, que me decía ella, es que mire Juan, no puede ser si usted únicamente es residente. Los procesos de residencia para con su familia regularmente demoran de 3 a 5 años promedio como mínimo. Correcto. Y entonces mi respuesta en aquel entonces, yo la tengo tan pero tan presente, simple y sencillamente es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Y para mí pues fue simplemente que Dios en su infinita misericordia pues puso como al frente nuestro proceso en decir tal vez, pobrecito mi hijo, que ya no esté solito ya. Exactamente, entonces, sí. Porque Dios sabe inclusive, sí. Dios sabe de qué pata cogíamos. Dios sabe de aquellas cosas que en determinado momento nos pueden apartar de su propósito. Y sí. Recordemos de que, pues, Dios es un Dios santo. Y ese mensaje me parece bastante importante, pastor, que muchas veces nosotros dudamos, ¿verdad? Sí. Suele pasar que la gente dice, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Y es importante lo que usted dijo, ¿no? De que todo tiene un proceso. Así es. Y Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y cuándo lo hace. Es que el problema de nosotros los seres humanos es que queremos un Dios de microondas. Queremos un Dios que 2 minutitos, plac, plac, sí. plac, 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 milagro, vea, y qué bonito. Solo lo que nosotros, sí. Lo que nos importa a nosotros en ese momento. Exactamente, por el hecho de que muchas veces somos egoístas con nosotros mismos. Sin darnos cuenta, somos egoístas con nosotros mismos porque las personas en algún momento de la vida buscan el llenarme yo. El yo. Exactamente. Sí. Si yo estoy bien, si yo tengo un empleo, si tengo un trabajo, si tengo una estabilidad económica, si tengo tal vez algún título académico, o sea, todo eso va a estar bien. Es más, dentro de la iglesia, adorar y servir a Dios en la prosperidad, que mucha gente la confunde con el tema de plata, y no es así. Dios es el dueño del oro y la plata. Y más sin embargo, pues debemos de recordar, conforme a lo que dice el libro de Job, que Jehová Dios, Jehová que todo sea por los siglos Jehová bendito. Que tanto en la abundancia como en la escasez, debo de aprender a adorar a Dios igual. Es más, hemos tenido de casos a este momento que quizás han habido ciertas personas que en algún momento pues visitaron la iglesia, fueron parte de la congregación, tuvieron pues situaciones quizás adversas a lo que ellos esperaban, porque muchas veces debo de reconocer y pido perdón por eso públicamente como iglesia, de que le vendemos a la gente la idea que Dios es un Dios bueno y que Dios es un Dios amoroso y que venga el Señor y que no le va a faltar absolutamente nada. Al contrario, yo aprendí algo que debo de reconocer que me costó muchísimo poderlo entender, y fue un consejo de parte de un pastor que de hecho pues fue el pastor de Danilo Montero, que él me decía, mire Juan, le voy a aconsejar algo. Hay muchas cosas en la vida que necesitan lavarse con la sangre de Cristo, pero otras cosas también es necesario que sean purificadas con el fuego del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que los procesos de purificación de parte de Dios, no para todos es igual. No para todos es igual. ¿Por qué razón? Porque de ahí viene pues lo que siempre hemos predicado, que Dios jamás nos va a dar algo que no podamos administrar. ¿En qué sentido? Si Dios sabe de qué pata cogíamos en este momento, si Dios sabe en este momento que no pueda tener un trabajo, me da un buen trabajo, y en lugar de buscar y de acercarme mucho más al Señor, sin darme cuenta me voy a ir alejando de Él. Dios sabe perfectamente que si estás orando y si estás clamando a Dios pues por una familia, por tener hijos, por procrear, por dejar una herencia, pero si no tenemos ese mismo nivel de convicción, si no tenemos ese mismo nivel de visión, o sea, al final dice la palabra del Señor que los hijos son herencia de parte de Jehová. Así dice la Biblia, así dice la palabra. Pero si en determinado momento los hijos van a hacer una ruptura conyugal, ¿usted cree que Dios se lo va a dar? Definitivamente no. Entonces son de las cosas que a este momento son duras de entender, son duras de comentar, son duras de explicar, pero en el Señor pues no existen casualidades. Y es la parte que a muchas personas hoy por hoy nos cuesta entender, de que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le sirve sin condiciones, tanto en la abundancia como en la escasez. Porque literalmente pues para aquellos que en algún momento pues hemos pasado pues por un matrimonio y prometemos tantas cosas en el altar, ¿verdad? Sí. Pero cuando en determinado momento la situación es adversa, sufrimos. ¿Por qué razón? Porque, volviendo al principio de la conversación, no estábamos preparados y nuestro corazón no estaba preparado a despojarme para alegrarme yo por el bien de mi esposa. No estaba yo preparado para alegrarme por la superación no únicamente personal, ni tampoco pues profesional, y en nuestro caso pues también de manera ministerial. Correcto. Porque no debería de existir pues ese bendito recelo, llamémosle de esa manera, dentro del ministerio o en cualquier actividad. ¿Por qué razón? Porque todos somos un eslabón importante
dentro de la vida del creyente. Todos tenemos un propósito. Algunos dentro del ministerio, que es la parte pues que donde a ese momento pues nos compete pues de una manera pues mucho más grande. Unos sabemos cantar, otros sabemos orar, otros sabemos ministrar, otros sabemos predicar, otros sabemos atender pues un ministerio de mujeres, otros podemos estar pues en escuela bíblica con los niños, pero todos y cada uno tiene una gracia totalmente diferente. Y al final todos somos uno en el Señor. Amén. En su caso, me voy a atrever a decirlo, ¿ve? Sí. ¿Ok? Usted tiene pues el enorme privilegio de estar dirigiendo pues esta empresa, este lugar, y el Señor pues ha ido poniendo pues herramientas en el camino. Y ahora la visión pues que Dios le dio en algún momento, 15 años atrás, como lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿sabe usted que a este momento no únicamente es suya, sino que en el buen sentido de la palabra pues está tratando de compartirla pues con las personas que a este momento le acompañan? Correcto. Por eso es bien importante siempre podernos rodear de las personas que verdaderamente crean en la visión que Dios nos ha dado. Sí. Porque la visión no es para ser enemigos, y mucho menos para crear pues competitividad dentro de un mismo lugar, definitivamente, ¿no? Correcto. Porque cuando eso pasa, pues literalmente y lastimosamente, influye tanto que en lugar pues de abonar, pues contaminamos. Alejas. En lugar de sumar, restamos. Y qué bueno que tocó ese tema, fíjese, pastor, porque en lo personal, le digo en confianza, yo he visitado diferentes iglesias. Y a veces escucho de las personas que me dicen, fíjate que me gusta la iglesia, pero no sé, no me siento bien porque tal miembro o tal cosa. ¿Me entiendes? Y eso es clave, y quiero que las personas comprendan esto. Que como personas a veces, lo que usted dijo, el yo. Pero se nos olvida el propósito, lo que significa la iglesia. Porque, y eso me lo dijo un buen amigo en la iglesia en su momento, me dijo: Dani, cuando tú vas a la iglesia no tienes que enfocarte en nadie, ni el hermano que está al lado, ni el pastor. Todos somos pecadores y podemos fallar. Así es. Pero tu relación es con Dios. Así es. La iglesia es para fomentarte, porque es la casa de Dios, es donde vas a adorar, alabar, hablar con Él, a comunicarte, a decirle cómo te sientes. No vas a fijarte en lo que está haciendo la persona a tu lado, o quejas y quejas, no. Todos vamos a cumplir, tenemos cuentas que dar, las vamos a dar. Así es. Y entonces, fíjese que eso a mí me marcó mucho. Y dije, tiene razón, porque yo en su momento me alejé y lo admito, o sea, es normal, creo que a todos nos pasa. No, porque no me gusta cómo se comporta X persona o me siento incómodo. Y qué bueno que tocó ese tema. No tenemos que pensar en los demás. No. Pensemos en nuestra recuperación, en las cosas que nosotros queremos trabajar en nuestra persona y la relación que tenemos con Dios. Nosotros como iglesia, pues, y de hecho, pues, somos una iglesia filial del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en El Salvador. El punto de referencia, pues, es el pastor Toby Jr. Siempre se nos ha enseñado, pues, por más de 37 años a este momento, que la iglesia es y seguirá siendo el hospital del alma. No vemos gente perfecta dentro de la iglesia. Es más, la palabra nos enseña, puesto los ojos en Jesús. Fuerte eso del hospital, ¿eh? Así es. por si no captaron, o sea, bien sí, te pega. Hospital del alma. ¿Eh? Es más, como lo reitero, pues dice la palabra del Señor que puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Nosotros en ese momento que estamos pues por cumplir 6 años ya como ministerio, siempre pues tenemos por costumbre y por buen hábito en el hecho de pedirle a la congregación inclusive que por favor no nos pongan en un pedestal, porque en determinado momento les podemos fallar, se pueden sentir traicionados inclusive, y cuando la gente busca más del pastor terrenal, del pastor de pastores, quien es Cristo, perdemos el enfoque totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Y es un efecto pues que inclusive lo mencionamos hace 5 minutos atrás. Cuando Dios en su infinita misericordia no me da una respuesta conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo necesito, la gente se resiente y se aleja. Porque dice, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, Dios algo tiene conmigo. Es más, no dimensionamos inclusive, y eso naturalmente se aprende únicamente mediante su palabra, que es la Biblia, que es el manual del fabricante, es nuestro punto de referencia.
en el hecho de decir, bueno, si Dios me dio un no como respuesta, también el no de parte de Dios es una respuesta. Es cierto. Porque Dios sabe de qué manera te va a cuidar el corazón y como lo volvimos a mencionar, vea, si Dios sabe que a este momento yo estoy clamando por un trabajo y un trabajo que me permita pues poderme superar pues como persona, como un profesional, como poder generar ingresos, porque le reitero, vea, mucha gente lastimosamente confunde la prosperidad económica y ese es el efecto en las iglesias. Sí. Hoy por hoy estamos en una época maravillosa. Estamos prácticamente casi en el clímax del invierno, ¿verdad? Correcto. Estamos en una temperatura pues que para los hermanos centroamericanos estamos casi pegándole a 10 bajo cero. Nosotros aquí estamos en 30, 32, 34, 35 Fahrenheit. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo está en la casa y el corazón está sensible. Es que miren, hermanos, Navidad no es el pollito, ¿verdad? O sea, Navidad es Cristo en el corazón. Correcto. O sea, sentir paz, sentir empatía por la gente. Sí. Sentirte verdaderamente contento cuando las demás personas pues progresan y dicen, bueno, si yo no tuve la oportunidad, pero el otro sí, qué bueno, pues. Sí. Porque yo no puedo estar acarreando pues amargura en mi corazón, no puedo seguir amargando resentimiento. Es más, abro un paréntesis, vea. Conocimos a alguien en determinado momento que por cierto visitó la iglesia pues tal vez a los principios del ministerio, y esta persona decía, yo tengo resentimiento en mi corazón, yo tengo cualquier raíz de amargura, tengo esto y tengo lo demás, y usted veía pues la apariencia de esta persona que nada le alegraba. Llegó un punto donde pues preguntamos, miren, ¿qué es lo que le sucede? Es que yo tengo resentimiento con un familiar que en aquel entonces tenía más de 20 años de fallecido. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestro corazón no está preparado para que Cristo sea el que gobierne, porque Cristo no se va a mover conforme, le reitero una vez más, a lo que yo quiera. Cristo se mueve a su voluntad. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios y es un Dios soberano. En pocas palabras podemos decir en este momento que Dios sigue siendo Dios con usted, sin usted, conmigo o sin mí. Dios sigue siendo Dios. Algo fundamental es también que uno ponga de su parte. Claro. El caso de ese señor. Solo era queja, y eso amargó su... Si en los trabajos nos pasa, Dani, no sirve la compañía, que muy poquito me pagan, que aquí me están explotando, que aquí solo es trabajo, pero la pregunta es, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? No nos vemos. No nos vemos. Todo es los demás. Exactamente. Los demás. Yo siempre lo he predicado en los últimos 6 años, si yo cambio, todo cambia. Para aquellos que estamos casados, dígame usted. Si yo cambio, todo cambia. Anote eso. Mire, si yo cambio, todo cambia. Para aquellos que estamos casados y que tenemos una relación conyugal en este momento, dígame usted, ¿cuál será el valor agregado de dormir espalda con espalda? Ninguno. O sea, te amargas, te resientes y la señora te dice, mire mi amor, va a comer, ¿y para qué voy a querer comer? Como que la comida tiene la culpa. O sea, no es así. Sí. Nos hemos equivocado totalmente en el hecho de poder, pues como le reitero, pues dimensionar que si a este momento podemos decir que somos cristianos y que Cristo vive, que reine, que mora en nuestro corazón, es para dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque una de las primeras cosas con la cual el Señor va a empezar a tratar con usted y conmigo es con el carácter. Lo más difícil. Con el carácter. Cambiar. Exactamente. Sí. Porque todo es para mí. Todo es para mí. Miren, no nos vamos a dar mentir. Usted puede tener pues cualquier cantidad pues mucho mayor de la que yo en este momento tengo en este país. Pero a veces la gente, con las primeras cosas que yo me encontré recién venido, que viajábamos en el busito, me acuerdo yo en la ruta 15, viajábamos en aquel entonces de Silver Spring para La Mancha, es una calle que está pues por ahí. La gente decía, no hay peor enemigo de un hispano que otro hispano. No sé si usted lo habrá escuchado. Se escucha mucho eso. ¿Por qué razón? La gente te pregunta, mire, disculpe, fíjese que yo quisiera saber dónde está la estación porque yo trabajo en Rockville, por decirle algo, y yo resido aquí en Hyattsville. Y entonces uno dice, mire, váyase para la estación de Silver Spring y de ahí pues hace un puente, agarra X ruta y ya llega por allá. Entonces la gente siempre dice, es que no sé. Lo mismo pasa. Mire, fíjese que yo quisiera un trabajito y no sé qué, y quisiera hacer esto, lo demás. No sé. En su caso, conforme a lo que usted hace en este momento, fíjese que yo quisiera obtener pues una licencia de conducir y es que no sé. Entonces, a veces la gente tiene el mal concepto que si yo sufrí, la otra persona también tiene que sufrir igual o peor que yo para que aprenda. Se ve mucho eso. Exactamente. Entonces, Dios no nos manda eso, vea. Hay un precioso corito que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor.
Entonces, si no queremos volver al Señor, y voy a retomar y prácticamente estamos haciendo una ensaladita de todo, de ¿verdad? todo, es muy importante que... Es en el hecho de que yo tengo que tener pues la buena voluntad, la buena actitud y sobre todo el buen deseo de querer verdaderamente dar a relucir para que Cristo siga siendo exaltado por sobre todas las cosas, mucho más allá de lo que yo pueda sentir. Porque ¿qué dice la gente en este momento? ¿Cómo es posible que y perdona la expresión, vea, pero lastimosamente es así, ni papeles tiene, y tiene buen trabajo, tiene estampillas, tiene lo demás, tiene un carro, y yo, pero no es así. Cuando aprendamos verdaderamente a tomar las decisiones más correctas, recordemos que nosotros no somos merecedores literalmente de nada. Amén. Y cuando aprendas a despojarte, que lo que a este momento Dios nos ha dado es por la misericordia de Él. Porque de la misma manera como a este momento podemos tener o podemos llegar a tener algo, a construir algo, ténganlo por seguro que de la misma manera se nos puede ir como agua entre las manos. Sí. Bueno, y estaba pensando en lo que hablamos fuera de cámara también, de que lo que usted dice, que mucha gente es mucho en la actualidad, vale mencionar, está ese tema de yo y yo y yo, y recientemente yo estoy viendo varios, digamos, algunos reportes que hablan de que la gente está yendo menos a la iglesia. Eso me gustaría que lo tocáramos porque me parece muy interesante. De acuerdo a la tecnología pasa, las comodidades. Si ustedes analizan bien, ahora solo levantas un teléfono y ya no quieres ni ir a traer tu propia comida a la esquina de tu casa. Que es algo que por más básico que parezca, nos daba como una razón de levantarnos, ¿verdad? Yo siento que la gente mientras más cómoda se está alejando y no debería ser así. Es cuando más deberíamos estar aprendiendo, porque constantemente estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y yo siento que en la iglesia es en el único lugar en donde tú te sientes bienvenido, te sientes que cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas, algún hermano te puede clarificar, ¿no? Los que no sabemos mucho, los que estamos aprendiendo de la Biblia, por ejemplo, nos pueden guiar. Y el pastor, pues definitivamente. ¿Qué piensas sobre eso? Mire, Dios sigue siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos. Uh-huh. Dios no cambia. Uh-huh. Ese que sea nuestro punto de partida. Dios no cambia. Uh-huh. Lo que cambiamos somos los seres humanos y muchas veces y lastimosamente conforme a nuestra conveniencia. Ahora bien, en el tiempo de invierno para nosotros como iglesia pues hay quizás pues un porcentaje pues un poquitito más alto, llámese un 25-35% más de congregación en relación al verano. ¿Por qué razón? Tiempo de invierno pues las temperaturas están bajas, disminuye el trabajo, sobre todo pues en las áreas de construcción, en el área de grama, disminuye el trabajo, la gente está mucho más en casa, entonces pues quieras o no pues la esposa, los hijos, la familia pues demanda mucho mayor tiempo, el corazón está mucho más sensible por la época, sí, por la temporada, y como decíamos pues hace un par de minutos atrás, la Navidad no es únicamente el pollo que te vas a comer, o sea, es la convivencia. Mucha gente piensa que solo es comida y fiesta. Sí, y es la empatía por los demás, porque sí, es un tiempo pues para verdaderamente poder madurar y poder crecer. Ahora bien, en el verano, ese 25-35% que crecimos en el tiempo del invierno, pues es a la inversa, por lo menos para nosotros, en el verano. ¿Por qué razón? Si la luz del día regularmente, en el esplendor del verano, puede durar de 12 a 15 horas promedio, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Voy a meter 2 horas más, voy a meter 3 horas más. Inclusive hay compañías, por ejemplo, llámese el tema de Landscape, que es lo poco que conocemos a este momento. Prácticamente son temporadas extenuantes en las cuales pues trabajan desde las 6 de la mañana y literalmente paran entre 7 y 8 de la noche simple y sencillamente aprovechando la luz del sol. Ok, día viernes lo ves en este costo-beneficio porque ves que tus horas incrementaron y consecuentemente a esto pues tu cheque también incrementó. Claro. Ahora la pregunta es, ¿a costo de qué? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si al final pierde su alma? Y quizás a ese momento, pues como lo reitero, si estás bien y te sientes fuerte, te sientes pues aguerrido, te sientes que tienes una edad pues para seguir defendiendo, entonces dice la gente, ¿será necesario ir a la iglesia? Y si venimos a este momento, porque todo tiene un contexto de,
Y venimos de una sociedad machista en donde le dice el hombre, quizás muy probablemente a la señora, mira, anda vos con los hijos, hombre, yo los voy a pasar a recoger. Entonces, porque lastimosamente todavía está ese arraigo en nuestra sociedad en el hecho de pensar que un punto de discusión es si la mujer gana más que el hombre, la gente se resiente, la gente se molesta, o en determinado momento si la señora tiene una profesión o es un titular de algo, pues yo únicamente pues soy tal vez un empleado regular, la gente eso le da cierta molestia, y a veces piensan las personas que es un error gravísimo, la verdad, que tener pues más plata te da un estatus, que si yo tengo un teléfono, llámese, no vamos a decir la marca porque no nos estaban pagando ese espacio, ¿verdad? El último teléfono. El último teléfono, pues me da un estatus. Ahora la pregunta es, el teléfono es teléfono, ¿verdad? O sea, el reloj, por muy caro, por muy barato que sea, siempre te va a dar la hora por igual. Exactamente, entonces son cosas que a veces la gente no entiende. Porque, ¿qué le puedo decir? Yo a este momento, pues nuestro pequeño hijo pues tiene pues 11 años de edad. Y yo siempre lo he dicho, y lo he dicho públicamente, ¿verdad? Y hemos sido criticados por eso, pero al final pues es una realidad que al final pues si alguien se quiere creer sus propias mentiras, pues que le vaya muy bien. Claro. Al final dice la palabra que no hay nada escondido ni en el cielo, ni en la tierra, ni por debajo de la tierra. Sí. Pero yo antes de intentar pues ser buen pastor, tengo que ser buen padre de familia. Correcto. Porque al final mi hijo no se va a recordar, por lo menos en sus primeros años de vida, cuántas veces yo lo llevé a la iglesia. Él se va a recordar en su juventud muy probablemente cuántas veces me puse a jugar pelota con él. Por muy cansado que yo me sienta, él no lo va a entender, no lo va a comprender. Tengámoslo por seguro que no va a ser así. Pero ¿qué le quiero reiterar con eso? Que siempre hay que tener pues un balance de lo que realmente pues necesitamos, porque la vida se rige conforme a las prioridades. En nuestro caso, dentro de la vida cristiana, el orden de prioridades se altera el producto. Yo les decía a los hermanos hace un par de semanas atrás, hace un par de meses atrás, no puedes esperar en el 2025 resultados diferentes queriendo hacer lo mismo. Correcto. No se puede hacer así. Porque la gente muchas veces, en nuestro caso, en nuestra sociedad, no es sujeta a los cambios. Es que yo así soy. Es que yo así soy. Y como decía alguien por ahí, pues si yo soy así, pues ¿para qué me invitan? Pues, o sea, no funciona así. Sí. Funciona verdaderamente en querer tener la disposición que, cristianamente hablando, sea Cristo quien gobierne. Y vuelvo y lo digo pues muy, pero muy en claro y muy en serio, independientemente de donde nos congreguemos. Si te congregas en una iglesia católica, amén, gloria al Señor. Si te congregas en una iglesia cristiana evangélica, amén, gloria al Señor, pero verdaderamente representemos la bandera de Cristo como realmente es, no conforme a la apariencia, porque al final pues el verdadero cristiano se mide cuando nadie te ve. Exacto. Yo debo de valorar pues a este momento, y aquí pues literalmente me voy a poner la soga al cuello yo solo, pero es en el hecho de que mi esposa y mi hijo den un buen testimonio de mí como persona. Correcto. Llámese como pastor, llámese como padre de familia cuando yo no estoy con ellos. Porque quizás alguien le puede decir, y mire el pastor, ¿por qué tan enojado? Y mire qué cara, y mire qué tan amargado. Entonces, ¿qué papel o qué rol juega la señora de uno si al final la Biblia dice que es un concepto de ayuda idónea? Que la primera persona que tiene que velar por mí va a ser mi esposa y va a ser mi hijo. Correcto. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Lo mismo pasa en nuestro caso, que tenemos pues una área pues para los niños, una área de escuela bíblica. El error del padre de familia en algunos casos es en el hecho de pensar que en la iglesia le vamos a corregir a sus hijos. Definitivamente no. La educación, como usted lo acaba de mencionar, querido Dani, comienza en la casa. Los valores, los principios, los fundamentos comienzan en la casa. O sea, yo vengo... Le puedo reiterar una vez más, y el día de ayer pues tuvimos una conversación con papá en esta época de Navidad, y bueno, yo tengo tan marcadas el tiempo en el cual pues convivimos con papá, porque prácticamente papá emigró a los Estados Unidos en 1985. Por alguna razón regresó en el 86 y en ese mismo año se volvió a venir para acá, ilegalmente. Luego del 86 lo volvimos a ver hasta el 97. Y del 97 lo vimos hasta el 2001. O sea, la relación prácticamente a un 85%, físicamente hablando, fue con mamá. Entonces, ¿qué pasó? Papá siempre estuvo presente, pero ausente en el mismo tiempo. Porque no todas las cosas se pueden obtener al mismo tiempo. Que a veces nosotros como hijos nos volvemos egoístas con nuestros padres en el hecho de decir, mire papá, yo me gradué de 9º grado, porque uno está por eso se resiente, o nos graduamos de bachillerato y usted no estuvo presente. Sí.
Pero si no hubiese habido una persona que se sacrificó por ti en ese momento, quizás a este momento no estaríamos donde Dios nos ha posicionado. Lo mismo es Cristo para con la iglesia. La salvación es gratis, sí, es gratuita, pero hay un costo. Y una persona que pagó ese alto costo, el cual es Cristo. Sí. Porque si a este momento, como iglesia, nos hacemos llamar que somos la esposa del Cordero, pero nos ponemos pues a meditar pues un poquito más, ¿qué estamos haciendo verdaderamente nosotros para cuidarnos como iglesia, para cuidarnos como cuerpo? Estoy verdaderamente dejando un legado para con la esposa, estoy dejando un legado para con los hijos, estoy dejando un legado en el hecho de que yo debo de comprender pues a este momento, como lo reitero, en nuestra corta experiencia. Tenemos 6 años de estar pastoreando pues una iglesia donde no es nada fácil, porque cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces por eso es necesario, es básico y es fundamental pues rodearte con personas que verdaderamente crean en lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque volvemos a ese punto, que en lugar de sumar restamos. Sí. En lugar de multiplicar dividimos. Y eso no puede ser así. Al final pues, como lo reitero, pues hay que tomar pues decisiones, y muchas de esas decisiones son radicales. Porque conforme a lo que Dios pone en el corazón. ¿Por qué razón? Sí. Porque el ministerio es de Él, la obra es de Él, quien murió por nosotros fue Él. Nosotros simple y sencillamente somos servidores de Él, no somos más nada. En la cadena ministerial nadie más, nadie menos. Y eso es importante, lo que le comentaba, de que se sienta la gente cómoda, que se sienta como que están en familia, ¿no? Ahora déjame preguntarle, ¿usted sabía desde pequeño que esta iba a ser su vida, o fue algo que se fue dando de acuerdo a usted iba? Fíjese que le voy a ser bien honesto, vea. Y como le reitero, y yo siempre lo he dicho, porque ya son 6 años. Lo he dicho desde el púlpito, Dani. Dice la palabra del Señor que Dios nos creó y nos formó desde el vientre de nuestra madre. Correcto. Y que también pues podemos abonar a esto que ninguna hoja de un árbol se cae sin que Él nos lo permita. O sea, que todo es por su voluntad. Amén. Como le decía en un principio, pues yo me crié pues como persona, como niño, como joven en la Iglesia Corazón de María. Correcto. Y de hecho, pues no sé si a este momento todavía exista, pero yo le soy bien honesto. Estoy pues infinitamente agradecido y me siento orgulloso de donde Dios en ese momento me puso. Porque si no hubiese sido así, muy probablemente pues a este tiempo, quién sabe, ¿ve? Fuera diferente. Fuera diferente, sí, sí. Tal vez no tuviéramos... Pero ahí la importancia que usted dijo de los padres también. Sí. Porque cuando uno está pequeño es cuando se va formando. Y hablando, sembrar semilla, ¿no? Que también se habla mucho en la Biblia de que siembra semilla y tendrás los resultados. Mire, Dani, nadie se ve de esa tierra debiendo nada. Imagínense. Pero eso es bien importante en el ejemplo de padres, por ejemplo, en los hogares que a veces los papás deciden no ser parte de la vida de los hijos. Yo siento que ellos no están comprendiendo el gran daño que pueden causar emocionalmente, porque los hijos sí necesitan, especialmente en ese periodo tan frágil, ¿no? de formación. Y mire qué importante lo suyo, porque usted lo llevaron a la iglesia, creció en ese ambiente y fue absorbiendo, porque uno de pequeño absorbe mucho. Fue mi caso también. Mi abuela me llevaba a la iglesia. Yo crecí católico. Amén. Y me llevaba a la iglesia. De hecho, fui monaguillo y llegué a aprender. Uno de tanto que va los domingos, ya me aprendía ya la misa de memoria. Sí, me encargaba de ayudarle al padre con la voz y todo. Sí. Pero fíjese que eso quedó en mí. Y cuando yo llego a este país, lo primero que le digo a mi mamá, llegué a los 16 años, ¿dónde está la iglesia más cercana? Imagínense. Llegué de 13 años, y le digo a mi mamá, ¿dónde está la iglesia? Yo quiero ir, porque ya tenía ya ese crecimiento de pequeño. Y mi mamá se reía, me dice, ¿querés ir a la iglesia? Sí, bueno, ya me mostró. Y ya con el tiempo, ya iba solo, me subía al bus, tenía 15, 16 años, pero estaba cerca. Pero a mí me nacía, pastor. Entonces yo siento que hay que ser, en cuestión de padres, ¿verdad? Que típicamente en nuestra cultura machista, a veces los hombres se van de la casa y dejan a la mamá sola y la pobre mujer tratando de trabajar, poder crear los hijos. Y que sabe que lo que sucede... Inculcarles, Y sí, perdón, no podemos ser proveedores ausentes.
Exacto. O piensan que a veces con la ayuda económica no es lo de todo. También necesitamos el tiempo de compartir. Porque usted está formando un ser humano que va a ser el futuro de la sociedad, ya sea para bien o para mal. Y ahí es donde tenemos resultados a veces de jovencitos que no tienen un guía. Así ¿verdad? Crecen y se van por el mal camino porque lo que encuentran en la calle es lo malo. Así es. Pero qué importante es la iglesia. Y por eso es que yo siempre digo, es importante ir a la iglesia, es importante aprender, conocer más de la palabra. Porque uno es ignorante, o sea, uno asume, bueno, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero eso no es todo, tenemos que buscar, tenemos que aprender para que así nosotros estemos mejor establecidos como personas. Así es. Entonces, retomando esta parte, como le decía, pues tuvimos la oportunidad, pues al igual que usted, de en aquellos años atrás, yo desde que tengo uso de razón, tal vez muy probablemente desde los 6, 7 años, pues empezamos a ir a las clases de catequesis, como la gran mayoría de niños de la época, y fuimos creciendo y fuimos ascendiendo pues dentro del servicio de la Iglesia Católica, específicamente en Corazón de María. Y llegó un punto donde se abrió en aquellos años pues una misa que era para los niños, específicamente era la de las 9 de la mañana, yo bien recuerdo, y había pues un padre, un sacerdote que a título personal debo de reconocer que marcó mucho mi vida. El nombre de él era Benito Prada y lo tengo tan pero tan presente, era un padre español. Y en aquellos momentos pues donde pues pasábamos al confesionario y él me decía, Juan, yo contigo no necesito, me decía él, tener como la ventanilla y la escotilla cerrada, sino que él la abría, vea. Y platicábamos así cara a cara en aquellos años. Y me decía, mira, una pregunta, Juan, ¿tú no has sentido un llamado de parte de Dios para él me decía, para estar dentro del servicio, dentro de la iglesia, de prepararme para sacerdote? No, le decía yo, me gusta la picha, le decía yo. Sí. Pero, pues fuimos creciendo. Luego, se dio la oportunidad, yo bien lo recuerdo, ya por el año 2000, que fue pues el año del jubileo dentro de la Iglesia Católica y que el Papa pues había convocado pues a toda la juventud de las diferentes iglesias, y yo bien lo recuerdo que de lo que era mi parroquia en aquel entonces, Corazón de María, pues habíamos sido seleccionados 2 personas para estar ahí. Wow. Era otra persona y su servidor. Pero algo pasó, Dani, algo pasó, y al final pues no fuimos. Seguimos creciendo. Y luego pues llegó ese punto en donde es bien importante pues poder tener pues un principio de decisión. En el 2004 pues pasamos una situación pues bastante dura, bastante difícil, y al final pues empezamos pues a abocarnos pues mucho más a la iglesia. Empezamos a conocer del Señor tal vez allá por el 96 pues en el tiempo del colegio, pero y sí puedo decir que aceptamos a Cristo en el corazón, pero yo creo que aprendimos involuntariamente a cambiar el oro por el cobre, a cambiar la lealtad por el interés. Correcto. O sea, es una realidad. ¿Difícil de aceptar? Sí. Pero como aquí estamos para hablar, ¿verdad? Porque Dios aquí empieza los corazones al final. Lo que es. Entonces, empezamos a conocer del Señor. Y luego, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues llegó un tiempo de poder tomar decisiones, y como le repito, pues llegó el año 2000 y por algo pasó y nos fuimos. Luego, pues, sin darnos cuenta, yo entré, y debo de reconocerlo, Dani, en esa lucha en la cual pues yo estaba en misa a las 9 de la mañana, pero la misa terminaba a las 10 de la mañana, y yo inmediatamente salía, agarraba el bus de la ruta 52 ahí en el Paseo General Escalón. Y pues porque yo conocí al Señor en una iglesia llamada la Misión Centroamericana, que estaba prácticamente a la altura del Parque Centenario. No sé si se le hará un poquito familiar, vea. Que de hecho pues esta iglesia tenía un rótulo pues maravilloso, no sé si todavía lo conserva, que decía solo Jesucristo salva, en la parte en la parte del techo. Al final, Dani, conocimos del Señor como todo joven, como le repito, pues curioso. Ahí por el 2004 pues pasaron situaciones en la vida, nos alejamos del Señor por prácticamente 2 años, que fuimos al mundialito, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Porque parte de mi vida siempre fue pues este tema de los carros, siempre. Entonces practicamos el deporte también, anduvimos muy metidos en el tema de los carros, íbamos a estos famosos cuartos de mí ahí pues en la zona de Priceman y demás.
Y al final, pues, pasó algo en el 2006 que literalmente, pues, nos hizo acercarnos al Señor una vez más. Y en mí, pues, quedó, pues, muy bien grabado, pues, un versículo de la Biblia que dice: hijo mío eres tú. Wow. Dios te marca. Dios marca los tiempos. Créame que en el ámbito espiritual no es casualidad que usted y yo estemos aquí. ¿Verdad? Definitivamente no es casualidad. Sí, no es casualidad. Sí. Porque en el Señor pues no existen casualidades, sino que siempre hay un propósito para cada situación. Amén. Hay una porción de la palabra que nos enseña que Él une a sus hijos espiritualmente. Qué bonito, ¿ah? Sí, porque al final pues es en el hecho de saber pues, seguir glorificando y exaltando el nombre del Señor pues por sobre todas las cosas. Y vuelvo y aclaro, independientemente de donde nos congreguemos. Correcto. Porque la iglesia nos salva. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pasó esa situación en el 2006 y al final pues nos acercamos pues tanto al Señor. De hecho, pues yo el día de ayer pues le comentaba a mi esposa, mira, le decía, yo en este año estoy celebrando 18 años de pertenecer al tabernáculo. Entonces, en donde pues avanzando en honor al tiempo, Sí. en el 2016 pues empezamos a servir pues en una iglesia filial aquí en el área de Gairesburg específicamente. Correcto. Estuvimos ahí. Fuimos parte de una junta directiva y luego pues pasaron cosas, pasaron detalles. Se empezó a construir pues una nueva obra en el 2017. Empezamos a servir pues muy pero muy de lleno pues al lado de mi familia, porque la familia pues es un bastión sumamente fundamental fuerte, sí. para el crecimiento. ¿Por qué razón? Porque Dios no me va a llamar a mí pues como pastor independiente, como un pastor solitario. Porque mi responsabilidad es en el hecho de creer pues en ese bendito primer ministerio que no es la iglesia. El primer ministerio es la familia. Y muchos pastores, lastimosamente, pierden su familia porque todo es iglesia, 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 iglesia. Hay que tener un balance. Tienen que tener un balance. Porque casa, luego también servir. Yo creo que ese es el secreto de mantener una buena iglesia. Así es. Porque, así como usted lo dice, y vale mencionar, no es para todo el mundo, son personas especiales. Porque le digo, y yo sé que la gente que lo hace de corazón, lo disfruta y se llenan, porque es estar organizando, programando. Yo como empresario le digo que manejar una empresa es estresante en su momento, y yo sé que la iglesia tiene otro formato, es otro trabajo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así es. Y le tocó el corazón y usted dijo, quiero hacerlo. Fíjese, ¿cómo tomó esa decisión? Fíjese que de hecho pues allá por el 2017 pues empezamos a tener pues un poquitito de contacto con el pastor Junior. Ajá. Luego pues en el 2018 un pues, gran pastor, tuve el honor de conocerlo en mi visita al país. Sí. Gran pastor, soy muy lo admiro muchísimo a él, a su papá. De hecho yo me bauticé. Amén. Cuando estaba su papá. Sí. Ya hace varios años, y fue algo que a mí me cambió la vida. En lo personal, uno como joven a veces va tratando de buscar sentido, ¿no? a muchas cosas. Yo siempre tuve a Dios en mi vida, pero no me acercaba a la iglesia, es lo que yo le comentaba al principio. Tomé la decisión de bautizarme y créame que ha sido lo mejor. Amén. A pesar de que, como le comento, siempre uno se distancia de la iglesia, pero cometemos mucho el error de decir, bueno, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, oro, estoy en comunicación, y está muy bien eso, pero recuerden que necesitamos ese soporte, porque la iglesia ahí, lo que usted dijo al principio, es un soporte para curarte, para curar almas, para curar sentimientos, para guiarte, porque no lo sabemos todo. Entonces yo sí le doy bastante la importancia de que visitemos la iglesia. No tienes que ir todos los sábados, todos los domingos, todos los viernes, todos los jueves, pero busca ese tiempo, porque ¿por qué no darle a Dios ese espacio si tenemos y hacemos tantas cosas que a veces no son importantes? Y eso que yo comento mucho con la gente, le digo, mira, a veces vamos a lugares, a tonterías que perdemos una hora de nuestra vida, pues, o sea, escuchando cosas. ¿Por qué no ir a alabar a Dios? ¿Me entiendes? Sí. O sea, eso para mí es bien importante, Dani, que primeramente pues debemos de aprendernos a enamorar del Señor. Yo creo que esta es la clave. Para luego que te enamores para que luego te enamores de la iglesia.
Porque al final pues Dios va a ir dando los tiempos, Dios va a ir dando las pausas pues para poder seguir creciendo. Porque una iglesia sana crece. Y la iglesia, debo declarar, que no es el templo físico, sino que la verdadera iglesia pues está en su corazón y está en mi corazón pues a este momento. Por eso volvemos al principio. Si la voluntad del Señor no hubiese estado, que usted y yo estuviéramos aquí sentados el día de hoy, pues compartiendo, y donde ya casi creo que le pegamos una hora y le podemos seguir dando, ¿verdad? Vamos a... Entonces... No, es que como cuando algo es tan... Cuando uno se disfruta tanto una conversación, yo creo que vamos a hacer un número 2, sí, un podcast número 2, porque la verdad sí, que... No, y es muy importante lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Es algo importante porque yo quiero que llegue a la gente... eso, acerquémonos más a Dios. Créanme de que una vida sin Él no es vida. No es vida. Y yo hablo con mucha gente que dice que se nota que tienen un vacío, pero ellos lo quieren llenar con dinero, como usted dice, con cosas materiales, con parejas, con diferentes cosas. Y no saben que buscando a Dios van a llenar ese vacío. Sí, de hecho la misma Biblia pues nos enseña que la bendita paz que el Señor da, pues literalmente sobrepasa todo entendimiento. Y que el principio de todo, pues siempre ese seguirá siendo Cristo. Sí. Y vuelvo y al punto, y perdóneme porque es la tercera vez que lo menciono, es en el hecho, Dani, de que independientemente de donde nos congreguemos, hagamos siempre lo correcto. Hagamos siempre lo correcto, porque a Dios no lo impresiona la cuenta de banco, no le impresiona el carro, no le impresiona la ropa, no le impresiona el calzado, no le impresiona absolutamente nada. Porque lo único que mueve la mano de Dios es un corazón, pero un corazón verdaderamente lleno de fe. Y en el hecho de decir, pues, el Señor y yo somos mayoría, ¿verdad? Sí. Porque al final, pues, la misma Biblia pues, nos enseña que Él ha estado y estará siempre para todos aquellos que le invocamos. Pero hay una porción de la palabra que verdaderamente es exquisita, ¿verdad? Para todos aquellos que le invocan, pero que le invocan de veras. Así dice. Sí. Y yo sé que es otro tema totalmente en el hecho de que si la salvación se pierde o no, pero Dani, al final pues yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir predicando así, que nadie puede perder lo que nunca ha tenido. Entonces, al final pues esta clase de reuniones pues naturalmente sirven pues para conocernos un poquito más y que las personas pues verdaderamente conozcan que la iglesia no es un club social en el cual pues nos reunimos para platicar, para tomar café, para comer tamales o pupusas. No, la iglesia es para crecer espiritualmente, porque al final dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Llegó la hora de preparar tus impuestos. Ven y sé parte de esta gran familia en Honoria Consulting. Por más de 15 años nos hemos preocupado por el bienestar de tu familia. Y ahora más que nunca podrás obtener el mejor resultado del DMV. Yo soy Dani Amaya. Llámame 24/7 para poder obtener el mejor reembolso. Bienvenidos amigos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Sin duda la conversación ha estado bastante interesante, pastor. Muchas gracias. En esta parte quisiera que nos hable cómo fue ese reto, ¿verdad? Cuando usted ya decide, digamos, estar enfrente de una iglesia. Me imagino que al principio tiene uno como ciertas dudas y momentos difíciles, ¿verdad? Porque como es un gran trabajo. Así es. Me gustaría que nos hable de eso y también al mismo tiempo cómo estamos ahora como sociedad, que en la actualidad las personas son como, no todas diría yo, pero se ve bastante mucho que son inconscientes al dolor ajeno. El por qué hemos llegado a esto, y me imagino que mucho tiene que ver, al mismo tiempo que se alejan de la iglesia o se alejan de Dios. Todo eso tiene que ver. Háblenos un poco de eso. Bueno, en referencia pues a la primera pregunta, como lo decíamos, pues empezamos a conocer pues un poquitito acerca del Señor pues ahí y servirle pues ya de una manera pues un tanto más formal allá por los meses de septiembre, octubre pues del 2016. Luego pues estuvimos pues sirviendo pues como una especie de pastor asociado, le llamamos dentro de la organización, pues de enero del 2017 a diciembre del 2018. Luego pues se nos dio un voto de confianza pues de parte de nuestra iglesia madre, en el cual pues para dar pues ese voto de confianza pues nos pedían pues una especie de, ya menciono que es un requisito, que es formar parte
del Colegio Bautista de Teología. Claro. Estar dentro del Colegio Bautista de Teología, pues, no es únicamente pues una parte académica, porque déjeme comentarle, pues, querido Dani, de que si usted no lo sabía, pues dentro del colegio se cursan 40 materias, que prácticamente estamos hablando a razón de 5 materias, pues, por cada semestre, para salir pues en un tiempo de 4 años. Esto es saliendo en horario siempre y cuando pues no se dejen materias o en determinado momento, como ha pasado en algunos casos, pues, y no es una crítica, valga aclarar, pero también pues han habido casos en los cuales pues se ha cambiado pensum y eso pues hace que perdamos materias por aquí. En donde se nos ha dicho siempre de que el pastorado pues no es una carrera lucrativa. Y eso lo debo de aclarar porque yo sé que muchas personas de igual manera también pues han tenido pues mucha mala experiencia, que si el pastor es la única persona que tiene un buen carro, si el pastor es la única persona que tiene una buena casa, si el pastor es la única persona que crece bien, yo le aseguro que no es un lugar correcto donde Dios lo quiere tener para que crezca. Porque los cambios que Dios hace primeramente son de adentro hacia afuera. Correcto. Y todo lo que el Señor hace, lo hace pues por añadidura, conforme a medida pues le vayamos conociendo, y sobre todo como dijimos y mencionamos pues en el segmento anterior, en donde lo conozcamos y nos enamoremos pues verdaderamente, primeramente de Él, no de las cosas materiales. Correcto. Porque al final créame que estar pastoreando en una iglesia, porque yo sé que los pastores pues hemos sido pues en términos generales pues muy criticados con esta parte de las finanzas, con esta parte del mal uso, con el mal uso de los fondos, de las malversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo simplemente pues me puedo pues limitar pues a decir lo siguiente, que en esa clase de sentidos téngalo por seguro que para aquellos que intentamos servir a Dios en este momento, el chilillo de parte de Dios es más especial. O sea, porque a Dios nadie lo puede engañar. Es más, correcto, Dios dice en su palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, yo no puedo jugar, yo no puedo tentar, ni tan siquiera el dinero pues que claro, los hermanos pues depositan con mucho amor, depositan con mucha ternura, con mucho cariño, conforme pues a lo que Él pues haya puesto en el corazón. Porque dice la palabra que no es por tristeza ni por necesidad. En pocas palabras, ¿qué quiero decir con esto? No es cuánto pones en el canasto, ¿eh? Correcto. Es con la intención con la cual lo das. Sí. Porque a veces, lastimosamente, pues, aclaro, yo sé que eso es un tema áspero, con mucha hiel, ¿verdad? Que mucha gente no quiere tocar, pero es una realidad, Dani. No, y que afecta lo que decíamos al principio, sí, la mentalidad de la gente ya no, y querer ir. Exactamente. ¿No? Entonces, pero es importante tocarlo porque así la gente comprende quién de verdad lo hace, como usted lo dijo, de corazón. Sí. Está ahí, está trabajando y también hay que aceptar, o sea, de cierto modo es un trabajo porque lleva tiempo. Están las personas, todos los que están planificando, organizando que la iglesia funcione. Bueno, mire, para no, es un tema, créame, pero muy extenso, de verdad se lo digo, sí, pero simplemente pues me voy a atrever a decir lo siguiente. Nosotros pues a este momento pues como le decía pues en el 2017 pues empezamos a ya estar sirviendo pues en una posición como pastor asociado. Luego servimos en ese ministerio pues hasta diciembre del 2018. Luego en el 2019, pues en enero del 2019 se nos dio ese voto de confianza pues para poder empezar a, llámese pues a construir pues una iglesia, que debo de aclarar, la iglesia no nace de las divisiones de otras iglesias. O sea, yo me llevo a este fulano porque me quedó bien, o porque en determinado momento ponía más plata en el canasto, o porque me estaba padrinando cosas. Eso, créanme que en el ámbito espiritual no funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Decíamos al principio que una iglesia sana crece. Amén. Una iglesia sana crece, porque mucha gente, pues como lo reitero, nosotros, en nuestro caso, Dani, conforme a lo que hemos podido ver, conforme a lo que usted ha visto, créame que para en 6 años estar donde en este momento estamos, han habido muchos procesos, sí, dolorosos, donde han habido lágrimas, donde naturalmente tuvieron que haber existido rodillas, donde obviamente pues el apoyo y la visión de parte de la familia es básico y es fundamental. ¿Por qué razón? Porque no estoy invitado por parte de Dios a ser un llanero solitario. O sea, no soy yo, vea, es Cristo en mí, vea. Exacto. Entonces, cuando entendemos esas cosas, le aseguro
que Dios es quien da el crecimiento. Amén. O sea, yo sé que nuestro ambiente, pues en ese momento, pues en el cual nos desarrollamos, ¿qué le puedo decir? Debemos de comprender de una manera sumamente clara que Dios no mide su iglesia por número de miembros, sino que por intención de corazón. Qué bonito. Porque la gente a veces se pelea por las ovejas. ¿Y qué decíamos al principio, Dani? Las ovejas no son nuestras. Nosotros nos morimos por ellas, no fuimos sacrificados por ellas, Sí. no fuimos trasquilados por ellas, Sí. sino que pues quien pagó ese precio fue Cristo. Amén. Entonces Dios te va a poner en un lugar donde te desarrolles, donde aprendas a conocer primeramente el amor de Cristo que antes del amor del pastor. Exacto. Porque Exacto. en ese término, donde le reitero una vez más, es un tema áspero y muy, pero muy amplio. Sí. En nuestra sociedad, ¿qué dice la gente? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Porque la familia X puso X cantidad de plata en el canasto, a veces la gente y el pastor es sumamente culpable de todo esto, de ir delegando ministerios por la posición económica y no por específicamente porque el corazón esté preparado. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Porque cuando el carácter no ha sido preparado, es extremadamente el daño que podemos ocasionar. Y dice la palabra del Señor: hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Sí. Es mejor que se amarrara una piedra de molino Sí. y se aventara Wow. al fondo del mar. Así dice la palabra. Fuerte, fuerte. Porque no vamos a hacer ocasión de pecar para la gente. Sí. Y como lo reitero, y es porque a veces la gente dice, es que, mire Dani, nosotros como Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bethel, Maryland, tenemos cualquier cantidad de iglesias alrededor. Tenemos, ¿qué le puedo decir? Fácilmente un radio de 20 iglesias alrededor nuestro. Sí. ¿Qué sucede? Debemos de reconocer que la iglesia no somos nosotros. O sea, no es la marca Taber. ¿Ya? Porque el primer respaldo es de parte del Espíritu Santo del Señor. Sí. Hay una porción linda de la palabra que dice en Romanos capítulo 9, verso 16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Unos fuimos llamados por Dios, otros fuimos simplemente metidos, oportunistas. Esa es la verdad. Y son cosas que la gente dice, "Ay, el pastor lo que está diciendo". Hermano, se nos ha enseñado que al que nada debe, nada teme. Correcto. Porque Dios mira y pesa los corazones. Y no hay nada más lindo, ¿verdad?, que poder pararse, me imagino, y hablar de la palabra de Dios con seguridad de que usted está haciendo las cosas bien. Mire, Dani, como le reitero, aquí tenemos para volarle Sí. fácil 2 horas más, vea, pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Porque cuando usted levanta sus manos delante del Señor, Sí. tiene que tener manos limpias, manos santas delante de Él. Correcto. ¿Para qué? Para que la palabra de parte del Señor sea revelada en su corazón. No va a ser en el vecino, no va a ser en el amigo, no va a ser inclusive de aquel que lo invitó, sino que Dios tiene un plan especial para todos y para cada uno de nosotros, siempre y cuando aprendamos a obedecerle a Él. Amén. De verdad se lo digo. Amén. Y le reitero, pues empezamos pues a estudiar pues, dentro del Colegio Bautista de Teología. Sí. En el 2019 específicamente, para la honra y gloria del Señor salimos en tiempo. Ah, qué bueno. Recibimos pues nuestra graduación y ordenación, porque debo declarar, pues inclusive pues invitamos para aquellos que quieran conocer mucho más del Señor. Sí. A este momento pues nuestro instituto teológico pues está abierto para aquellos que lo quieran conocer, pero aclaro también lo siguiente: el Colegio Bautista de Teología o cualquier instituto bíblico no hace pastores, porque ese es un llamado eterno. Claro. Y el único eterno es Cristo. Amén. O sea, no es la posición pastoral, vea. Porque el respeto no se impone, el Sí. respeto se gana. Sí. Y si Dios lo va a colocar pues, en un lugar, es para que le represente a Él dignamente. Claro. Porque Claro. al final, pues, como le repito una vez más, Dios no nos va a confiar algo que no podamos administrar o que en determinado momento pues vamos a perder el piso, vamos a perder la cabeza o vamos Sí. a pensar que somos intocables en determinados Sí. momentos. Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es más fuerte. Claro. Sí. En nuestro caso, pues que somos una iglesia en crecimiento, que usted ha tenido la oportunidad de Sí, visitar. sí. Yo siempre le digo pues a mis hermanos servidores y colaboradores que a este momento pues como pastor yo jamás les voy a les voy a exigir algo que ellos no me vean hacer a mí. Yo no tengo problema en pasar la escoba, en pasar el vacuum, en armar el sonido, en pasar la transmisión, en lavar los baños, en estar metido en la cocina, aunque sea de atraso, ¿verdad? Pero, o sea, Sí. es la vocación de Es lo servicio. que uno lo hace de corazón, ¿verdad? ¿Qué decía usted al principio, Dani? Sí. Que mucha gente en determinado momento se ha alejado de la iglesia porque nosotros, los que decimos estar adentro, los que decimos conocer al Señor,
pensamos que el nuevo es indigno, que el nuevo es inmerecedor, que mira, ni tan siquiera la Biblia puede abrir o puede leer, que ni tan siquiera esto puede buscar. Hermanos, que nunca se nos olvide de donde Dios nos ha rescatado a nosotros. Sí. Porque dice la palabra del Señor que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Él. Y a la gente se le olvida esto, ¿ve? Fuerte, ¿eh? Sí. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que son... Mire, la bien. Biblia es práctica, Dani. Ahí está todo. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos, o en determinado momento aquellos que intentamos predicar la palabra, ponemos a Dios sobre lo más alto, lo más alto, lo más alto, lo más inalcanzable, y se nos olvida que Dios literalmente descendió de los cielos para tener misericordia de nosotros. Es que ahí está el gran ejemplo. Y de eso lo que le comentaba, de que con el pasar de los años yo he notado que las personas cada vez más inconscientes, más... Sí. No les importan los demás. Por eso quería que si nos da la oportunidad de leer algo sobre, claro que sí, sobre el amor al prójimo, que quiero Dani, que lo guarden, porque yo siento que ahí hay un mensaje tan fuerte, el cual nos llevaría a nosotros a acercarnos más a Dios. Es cuando nosotros amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Sí. Nos convertimos en un solo. Amén. De hecho, pues les quiero compartir pues uno de... que pues mi versículo de batalla, que está pues en el libro de Gálatas. Usted lo puede buscar pues en su Biblia, en cualquiera de sus versiones. Gálatas capítulo 2, versículo 20, y este dice de la siguiente manera, pues si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús, siendo Dios, se entregó por amor a usted y por amor a mí, Él literalmente no debiendo nada, porque yo, como persona de este momento, habiendo sido perdonado, habiendo sido restaurado, habiendo sido redimido, voy a tener resentimiento para que otras personas también conozcan del amor de Jesús? ¿Sí? Sí. Es que miren, la Biblia es práctica y nos enseña de que si pones una rodilla o una mejilla, sí, también pones la otra. Es que aquí no se trata en el hecho de decir, es que lo que sucede es que voy a hacer pagar a la demás gente, o como dicen por ahí, pues en nuestro medio, vea, no busco quien me las pague o no busco quien me las deba, sino quien me las pague, vea. Sí. O sea, vuelvo al punto, Dani. Aquellos que intentamos predicar su palabra, no podemos subir a la plataforma con un corazón contaminado, con un corazón resentido. Porque hay una porción de la palabra que nos enseña que nuestras oraciones literalmente van a rebotar en el cielo, en el cual pues el cielo se va a convertir pues como bronce gruñido. O sea, más allá de esto, Dani, no es andar una Biblia por debajo del brazo. No es en el hecho de saber cantar y en determinado momento que se nos olvide que los aplausos no son para nosotros, los aplausos son para Él. Sí. No es en determinado momento en qué tan buen léxico tengo pues para poder expresarme, o en determinado momento voy a orar con una tremenda soltura. No. Si Dios conoce el corazón. y puedo tocar cosas fuertes. ¿Me da permiso? Sí, claro. A veces le digo, cometemos el tremendo error, Dani, de cosas muy básicas, muy fundamentales. Decía la mujer del prójimo, andar viendo trasero que no es el nuestro, tener la movidita, tener el cigarrito, tener el traguito. O sea, perdón, ¿en qué edifica? Yo no soy absolutamente nadie, y no es la posición de absolutamente nadie de aquellos que a este momento nos llamamos pastores o líderes dentro de la iglesia, de venir a juzgar la vida de la gente. Definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque la única persona que hace los cambios es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, a medida usted y yo conozcamos mucho más del Señor, usted va a decir, pues chica, hey, esto no me está sirviendo en nada. Hey, ¿qué decía usted al principio? ¿Qué legado estamos dando a nuestros hijos? Correcto. Usted no le va a pasar engañando al niño diciéndole, mira hijo, esto que estoy tomando es medicina y no te doy porque tú no puedes tomar, ¿vea? O sea, en algún momento va a crecer, ¿vea? Va a entender. Y va a entender, ¿vea? Y son cosas que le reitero. El poder del ejemplo. Sí, señor. El poder del ejemplo. Porque aquí, como le repito, vamos a construir una iglesia verdaderamente sana cuando, en primer lugar, conforme al pensamiento de su humilde servidor, primeramente aprenda a perdonarme a mí mismo de la hipocresía, de la falsedad, del resentimiento. Porque no puedo levantar manos santas delante del Señor si en determinado momento pienso
que todo lo que se dice es por mí y para mí, vea. Porque ese es el problema de la iglesia. Que si alguien se rió es para mí. Que si alguien está comentando por ahí es para mí. Pero es porque ellos no están bien consigo mismos, ¿verdad? Es que mire, Dani, el elefante sigue siendo elefante y él no grita que es elefante. O sea, cada quien, como le reitero, Dios nos ha dado una posición de honor en el cual por el simple y sencillo hecho de hacernos llamar sus hijos, no somos cualquier cosa. Valemos la sangre de Cristo. Y eso que usted dijo me interesa mucho porque una muy buena amiga me estaba diciendo un día que como personas, y si queremos estar cerca de Dios, para estar cerca de Él, tenemos que estar puros. Oh, sí. Sí, pero fíjese que yo escuchaba y decía, ¿a qué se refiere? O sea, uno va aprendiendo. Me decía, mira, Dani, ciertos hábitos a veces que uno como ser humano va desarrollando en la vida, con el tiempo, que no son buenos para ti. Entonces, tienes que ir cortando, eliminando esas cosas, como usted dice. Al que le puede gustar fumar, al que le gusta un traguito, cositas así, que no suman a tu vida, ¿verdad? Entonces me decía ella, a veces nosotros pensamos que solo es de no ser malos o no criticar a nadie, pero hay cosas que lo que Dios quiere es que para cuando tú estés cerca de Él, tú tiene que llegar la mejor versión de ti. Así es. ¿Verdad? A mí me costó tiempo entender eso. Mire, Dani, ¿sabes qué es lo que sucede? Toma tiempo. A este momento podemos juzgar, vea. Aquel que se tomó un traguito, aquel que se metió una cervecita este momento, aquel que se fumó una guacha de marihuana, dice los hipotes, Sí. vea. Sí. Ok, pero se nos olvida que en muchos casos, Dani, aquellos que estamos dentro de la iglesia, somos lindos para criticar y despotricar la vida de la gente, vea. Sí. O sea, que la lengua nos llega desde el púlpito hasta la puerta, vea. Y eso es fuerte también. Oh, sí. El peligro también eso de un solo mal comentario de alguien, tú no sabes lo que puedes dañar la vida de esta persona. Y es muy crítico y se nos olvida eso también. Mire, Dani, mi esposa lo puede decir o lo puede reafirmar, yo siempre lo he comentado. Mente desocupada, taller de Satanás. Porque cuando usted tiene una vida, ¿qué decía usted al principio? Ir a una iglesia, congregarse en una iglesia, independientemente de donde vayamos, es para crecer. Es para alegrarte verdaderamente sabiendo que la presencia del Señor está ahí. Es para reconocer de que hay una autoridad y que hay un ser supremo en el cual está ahí y que me espera y que sus brazos de amor me van a acoger, vean. Independientemente por el desierto, por el valle, por la adversidad que esté pasando, por la enfermedad inclusive, que a veces uno dice humanamente, pues chica, y la fulanita de tal, tan buena que es. Pero porque este momento está atravesando pues un proceso de quimioterapia, porque este momento está atravesando un proceso de diálisis, y qué mal le ha hecho a la persona. Miren, los procesos de Dios, de esas cosas locas que Dios hace, muchas veces son para que nosotros como iglesia, como cuerpo, como familia nos unamos. Porque si no hubiera sido la enfermedad que en determinado momento llegó al seno de nuestro hogar, al seno de nuestra familia, muy probablemente en este momento cada quien estaría haciendo lo suyo. Hablando de eso, le comparto una historia a una iglesia a la que yo visitaba. En una ocasión llegó un señor de la calle. Vivía en la calle. Mire qué fuerte la historia, y eso es una de las cosas que a mí me impactan y me gustan ver. El Señor en ese momento se arrodilló y todavía estaba como bajo los efectos. Se arrodilló y el pastor oró por él. Y fíjese que le cambió la vida. Amén. Fue algo para mí increíble porque pude ver esa transición de cuando llegó y él le pedía a Dios que le ayudara a dejar el vicio, que él ya no quería estar en la calle y aceptar esa derrota como ser humano porque ya estás en la última, que ya no puedes más. Sí. Dice que él iba caminando y vio la puerta abierta de la iglesia y algo en él lo movió. Sí, pero como usted dice, es que Dios tiene todo. Sí. Todo es tan hermoso el amor de Dios. Porque la gente lo puede ver a él y lo ven de menos. Dice, es un borracho en la calle. No sabe lo que sufre él. No sabe las batallas que él está lidiando. Y es el enemigo el que nos quiere ver destruidos. Porque el enemigo quiere que nosotros caigamos en vicios, que cometamos errores. Porque él disfruta la destrucción de cada hijo de Dios. Así es.
Pero nosotros tenemos ese gran poder, diría yo, que somos hijos de Dios y que nosotros tomamos la decisión de estar con Él, nada ni nadie nos va a alcanzar. Desgraciadamente esta persona tomó malas decisiones en su vida, llegó ahí, pero todavía Dios, el gran amor de Dios, lo impulsó a entrar, se arrodilló, oró y mire, cambió su vida totalmente. El hombre desde ese día no volvió a tocar una cerveza. No faltaba, ahí en la iglesia cambió, ya empezó a vestir mejor, le consiguieron un trabajito los mismos miembros de la iglesia. Mire, para hacerle corta la historia, llegó a tener una compañía después de construcción. Y usted ver el cambio de un ser humano en los momentos más difíciles, ¿qué más ejemplo del poder y del amor de Dios? Si sabemos, Dani, que en nuestro medio, por ejemplo, tenemos tantas situaciones que en determinado momento pues podemos apreciar pues en nuestro entorno. Personas que vinieron a este país, que emigraron a este país, y cuando uno los mira pues en estado de embriaguez, lo primero que humanamente se nos viene a la mente es, mire, y esa persona, ¿por qué gastó 8, 10, 12 mil, 14, inclusive hasta $15,000 hoy por hoy pues en venir y para venirse a embriagar aquí? Lo vemos. Pero al final, mire, Dani, si en lugar, pues como lo reitero, y voy a asumir por la parte que a nosotros nos corresponde como iglesia, si en lugar de criticar, si en lugar de juzgar, extendiéramos una mano amiga, o sea, yo creo que cambiaríamos el enfoque en el sentido de que mucha gente lastimosamente piensa que mi hermano de la iglesia es únicamente mi comunidad que está adentro. Es que la iglesia se vive para afuera, no se vive para adentro. Es para todos. Es para todos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes esa empatía por la gente, te lo aseguro, tu casa va a cambiar, la relación conyugal va a cambiar, la relación de los hijos van a formar. ¿Por qué razón? ¿Qué acabamos de leer? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Es que no es por usted. Es por lo que Dios está haciendo en su corazón. Cuando usted invita a Dios a su vida, a su casa, todo cambia. Exactamente. El núcleo familiar se hace más fuerte. Ya es un mejor padre, ya no se enoja tanto, no castiga a sus hijos, porque eso también suele pasar, que hay padres que tienen un carácter fuerte y lo primero que dicen es castigo. Azotémoslo. Sí. y ¿por qué mejor no sentarse con él y le hablan de la Biblia? Porque como usted dijo, todo está ahí. Un consejo, mira, mijo, no te comportes así, vamos a leer esto, parte de que te motive a ser un mejor niño. Sí, mire, fíjese que nosotros en los últimos años, por lo menos, hemos tratado situaciones en el sentido de decirle pues a los padres de familia que de la misma manera pues como ellos están pues tratando a sus esposas, de la misma manera pues los hijos pues van a tratar a sus futuras esposas. Y si queremos pues al final que esta sociedad pues cambie verdaderamente, y como decíamos en un principio pues recordando que los cambios son de adentro para afuera, pues vamos a ser felices siempre y cuando pues Cristo esté pues en el centro absolutamente de todo lo que hagamos y emprendamos. Gracias, pastor. La verdad que no quisiéramos terminar este podcast, pero ya estamos en parte final. Le quiero agradecer muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias. Ha compartido bastante tiempo hoy con nosotros y hemos cubierto varios temas. Definitivamente va a estar invitado para el próximo. Dios nos dé vida. Pero antes que se vaya, quiero que nos comente dónde pueden visitarlo o que vean el trabajo que está haciendo la iglesia. Bueno, de verdad, pues con todo nuestro corazón, Dani, muchísimas gracias, que nos han bendecido de una manera maravillosa. Y pues, le reitero, pues somos el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigo de Israel Bethel, Maryland. Lo pueden encontrar pues en el 12510 New Hampshire Avenue, aquí en Silver Spring, Maryland. Nuestro zip code es el 20904. Tenemos 4 reuniones, Dani. Día lunes y viernes pues a las 7 de la noche. El día domingo les esperamos pues en nuestro culto general a partir de las 6:30 de la tarde. Y el último sábado de mes tenemos un servicio especial pues bajo la dirección de nuestras hermanas del Ministerio de Mujeres de Fe en el horario de las 3 de la tarde. Así que, aclaro, no es un culto pues únicamente para mujeres, sino que pues es un servicio pues para toda la familia, en la cual pues queremos pues hablar y queremos conocer naturalmente pues al amor de Jesús. Y como lo reitero,
la iglesia no es el edificio físico, sino que la iglesia pues es nuestro corazón. Por eso estamos invitados a seguir cuidando el corazón y a seguir adelante y sobre todo pues luchando de la mejor manera pues con nuestras rodillas para que este 2025 pues las familias sean edificadas y fortalecidas y Dios siga teniendo misericordia de todos y de cada uno de nosotros. Bueno, pastor, gracias de nuevo. Gracias a ustedes que nos acompañaron. No olviden compartir, darle like o comentar para que lleguen más personas. Y recuerden que una vida sin Dios no es vida. Amén. Muchísimas gracias.